de 50 soles hasta el... No te ves muy animada. No he dormido en 3 días. Yo me fui apenas me quisieron obligar a llevar un curso sobre igualdad. Y va, comenzamos. Esta vez yo fui la elegida por el grupo 5 para poder hacer un pequeño análisis sobre los elementos narrativos que vamos a encontrar en The Open Window o La Ventana Abierta. Comencemos sabiendo un poco de este cortometraje. ¿Quién la dirigió? La dirigió Lucía Lajeras, inspirado en el cuento The Open Window o La Ventana Abierta, como podemos ver acá, y escrito por Munro. Munro fue un famoso escritor, fue más conocido como Shaq. Sin nada más que decir, comencemos. Primero sabemos que Vera va a recibir la visita de su primo Lisandro desde Buenos Aires. Mientras la señora Delia se encuentra ocupada, ella le dice que atienda a Lisandro. Vera atiende a Lisandro y empieza contándole toda una historia. Que su padre falleció y que Delia, la señora con la que vive, pero que no es su madre, enloqueció y que ese es el motivo por el cual siempre deja la ventana abierta, con la esperanza de que algún día vuelva su padre. Finalmente, Lisandro sale aterrado de la casa al ver por la ventana al padre de Vera regresando de la casa. ¿Quién no saldría corriendo si ves a una persona que te han dicho que ha fallecido viniendo? O sea, yo saldría corriendo. Esto resulta en realidad al final que Vera mintió todo el tiempo, ¿ok? ¿Por qué decimos que Vera mintió todo el tiempo? A lo largo de todo el corto se mantiene una narrativa interesante dirigida especialmente por el personaje principal. En este caso, Vera. Esta niña un poco terrorífica, la verdad. ¿Pero qué podemos decir de este personaje? Vera es una niña de 12 años quien vive con sus padres y su perro en una casa de campo. Lo que podemos decir de ella es que tiene una buena relación con su padre, porque cuando le empieza a contar a Lisandro sobre su papá, le cuenta cosas muy positivas, muy buenas, sobre todo cuando le muestra todos los logros que tenía su padre. Caso contrario va a pasar con su madre, con quien mantiene una cierta distancia desde el comienzo del cortometraje. ¿Por qué decimos que tiene esta cierta distancia con su madre? Porque desde el comienzo del cortometraje podemos ver esto. En lugar de preocuparse, además, Vera por arreglarse o algo, se interesa mucho por las historias fantasiosas, lo que lleva a que ella misma se vuelva una persona fabuladora que crea y cuenta historias fantasiosas a las demás personas. Esto podría ser su característica más dominante de nuestro personaje. Ahora bien, ¿por qué decimos que una de sus características dominantes es que sea una persona fabuladora? Porque literalmente a lo largo de todo el corto, ella crea toda una historia tétrica a Lisandro sobre el estado de sus padres. E incluso hasta el final, ¿no? Cuando este ya se va, ella le inventa a sus padres la historia de que Lisandro le tiene miedo a los perros y que fue el motivo ese por el que huyó. ¿Y quién no le iba a creer a una niña? There's only one thing worse than a rapist. Boom. A child. No. Literalmente parece que dice la verdad. ¿Cómo hizo esta niña para mantener a Lisandro y a nosotros como espectadores atentos a la trama y a la historia a lo largo del corto? Hay un elemento muy curioso que es el elemento de anticipación. Pero Nat, ¿qué es la anticipación? Es un elemento en realidad de la estructura narrativa que se utiliza para mantener al público expectante y enganchado a la historia que se está contando. Por ejemplo, cuando Vera y Lisandro están hablando sobre la ventana abierta y Vera dice: Pero... ¿no te contaron? Esta pequeña conjunto de palabras, no te contaron, es una anticipación sutil que engancha al público con la revelación de que hay una nueva información, pero que no la sabemos todavía. Dentro de la anticipación se encuentran también dos elementos que también se experimentan a lo largo de toda la historia, que son la sorpresa y el suspenso. Así, Nat, a lo largo del corto se experimenta el suspenso, ¿verdad? Por toda la tensión dramática. Pues no, en el corto no se hace uso del suspenso, pero es común que te confundas. ¿Por qué? Porque el suspenso se da cuando nosotros como espectadores tenemos más información de la escena que el personaje principal. Un caso muy típico es el caso de los asesinos. Nosotros sabemos cuando el asesino ya está dentro de la casa y hay una cierta tensión de, ok, personaje principal, date cuenta que hay un asesino. El personaje principal no sabe que el asesino está, pero nosotros como espectadores lo sabemos. ¿Qué pasa en el cortometraje? En el cortometraje nosotros decimos
que no hay un suspenso, porque si bien es cierto, hay una tensión, esta tensión no se da por el suspenso, sino por las revelaciones que se van dando a Lisandro sobre esta historia que ella le cuenta, ¿no? De que su padre está muerta y de que Delia empezó a enloquecer y todo eso. Nosotros vamos a creer lo que Vera dice porque no nos muestra otra cosa. Si bien acá hay una tensión dramática a lo largo del corto, esto no se va a dar por el suspenso, ¿ok? Sino por una serie de sorpresas que surgen al invertir estas expectativas del narrador sobre la historia. Así es, la inversión de la expectativa del espectador. Esto en realidad es una manera de sorprender. Cuando crees que algo es de una manera, pero resulta ser todo lo contrario. Por ejemplo, en la escena del plot principal, cuando Vera le dice a Lisandro que su padre está muerto, esto es un cambio en realidad relativo de la expectativa, ya que gracias a esta declaración cambia todo el sentido de la historia. Ahí podemos entender de alguna u otra forma de por qué es que la ventana se deja abierta y por qué Delia siempre la quiere así, ¿no? Aquí es cuando se produce el llamado gimmick. ¿Qué? Es una alteración de los elementos familiares de la narrativa para dar un efecto extraño a la trama, como aquella gota que da el giro dramático a la historia. A partir de la declaración de Vera, todo cambia. ¿Por qué Delia le deja la ventana abierta a alguien que ya está muerto? Es una pregunta. ¿Por qué la deja? ¿Por qué? Porque enloqueció. Y de hecho, la siguiente escena a la del plot le da respuesta a esta pregunta. Cuando Delia se enteró, fue bastante terrible. Yo no sabía nada. Entonces, tu papá está... Se murió, pero no lo dejan descansar en paz. ¿Quién no lo deja? Delia siempre piensa que van a volver por la ventana, los tres. Pero, pobre, un doctor la atendió y no está nada bien. ¿Me entendés? Sí. Y por eso siempre dejamos todas las cosas donde las dejó. No tocamos nada. Y a veces yo también pienso que van a volver. Y me da un poco de miedo. Podemos ver que en esta escena es muy rica en narrativa. ¿Por qué decimos esto? Ya que más allá del diálogo textual, también existe un subtexto evidente. El subtexto es aquella información de la escena que no se dice textualmente. Es así como Vera va insinuando a lo largo de la escena que Delia enloqueció a raíz de la muerte de su padre. Pero no lo dice literalmente. Es así como Vera nunca dice textualmente que Delia está loca, pero es algo que se va suponiendo con lo que dice. En el subtexto, obviamente. A pesar de ello, no podríamos decir que la escena pasa por un acontecimiento relevante, o al menos eso a partir de lo que nos indica el autor Robert en su libro sobre el guión, ¿no? Él indica que para decir que es una escena, ocurrió un acontecimiento, tiene que haber un cambio a la carga valorativa de la escena del inicio al final. En la escena que presentamos, la carga valorativa al inicio es negativa, dirigida a la compasión, quien cuenta que su padre falleció. Esta carga se mantiene hasta el final, donde la compasión ya no va solo por la muerte de su padre, sino también porque se revela la locura de Delia. Y literalmente toda esta trama para que al final todo fuera una mentira, todo fuera un cuento inventado por la niña, Vera. De todas formas, podemos decir que este cortometraje resulta muy interesante, no solo por la forma del guión, sino también por la ambientación del escenario, la musicalización, entre otras cosas. Todo ello lo vuelve un producto muy atractivo para los espectadores o la audiencia. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y sigamos disfrutando el 31.